Zacarías capítulo 9. Zacarías 9:9, hoy es uno de estos pasajes bien conocidos, quizás uno de los más conocidos de Zacarías, y una de las escenas más familiares de la Escritura. Dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Es uno de esos pasajes, muy conocidos, muy familiares. Y a veces la familiaridad de un pasaje también representa un reto, porque ¿qué es lo primero que viene a la mente para aquellos que han leído este pasaje en algún momento? Es pensar de que esto, bueno, sí, el profeta dijo que el Mesías, que sabemos que es Jesús, entraría montado en un pollino. Un pollino es un hijo de asna. Y eso pasó. El Señor tuvo lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Y ya. Pero no, yo quiero que esta tarde veamos que hay más que obviamente ese aspecto del cumplimiento, que Jesús entró en Jerusalén montado en un hijo de asna, en un pollino. Sino que nosotros, como este pueblo, también compartimos esa misma esperanza de que el rey vendrá. Lo que pasa es que nosotros, a diferencia de ellos, podemos decir que esperamos que venga el rey que ya vino una vez. Pero igualmente sigue siendo esa la esperanza. Y es lo que pido hoy, que por el Espíritu Santo podamos clamar, como cantábamos: el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, dado que entonces he puesto esto en sus cabezas, pensemos que este rey que viene es también para nosotros. Nuestro rey vendrá. La profecía básicamente para nosotros tiene toda esta aplicación. Nosotros esperamos a nuestro Redentor. Y precisamente porque lo esperamos, en primer lugar, eso es motivo de gozo para el presente. El rey que viene es motivo de gozo para el creyente hoy. Como veremos, este rey que viene es motivo de gozo por la clase de rey que es. Y finalmente, este rey que viene gobernará sin fin. Veremos qué es lo que hace este rey. Entonces, ¿por qué este rey es motivo de gozo para el presente? Bueno, el pasaje lo dice así muy claro. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Alégrate mucho, da voces de júbilo. ¿Qué son estos sino exhortaciones al gozo? Para que notemos la fuerza de esas expresiones, dicen otras versiones: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, lo expresan así. Ahora, estas expresiones de gozo, así de grite de júbilo, salte de alegría, usualmente también se acompañan con expresiones en femenino para el pueblo del Señor, hija de Sión. ¿Por qué es esto? Bueno, una de las razones es que si notamos, cuando se nos dicen de victorias que se le dieron al pueblo del Señor, ¿quiénes usualmente salían a cantar y a danzar? Las mujeres del pueblo. Por ejemplo, Éxodo 15, ¿verdad? Vemos a María y que sale con las demás mujeres. Hay danzas, hay panderos. O cómo olvidar también cuando David, ¿verdad? El Señor le da la victoria sobre Goliat y empiezan las mujeres a cantar, ¿verdad? Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Bueno, no le gustó mucho a Saúl, ¿verdad? Pero eso fueron lo que las mujeres cantaron. Entonces, era usual, ¿verdad? Llegaba la noticia de victoria y había júbilo. ¿Y cómo no haberlo? Se ha vencido. Nuestras vidas han sido perdonadas. Estábamos en peligro, pero ahora se nos da la nueva de que ya no hay más peligro. Hay victoria. Y en particular ya
en el momento que el pueblo tiene un rey, se nos dio la victoria a través de ese rey que Dios ha dado a su pueblo. Ese es el tipo de alegría del que hablamos entonces. Usted estaba en angustia, había incertidumbre, pero usted ve la gran salvación de Dios. Debería haber alegría, debería haber gozo. ¿Qué noticias le alegran a usted de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que pegó un salto de alegría? Piense. Parece que cuanto más crecemos, menos nos impresionamos por algunas cosas. Por eso usualmente es en los niños que encuentro yo el ejemplo más claro de noticias que alegran y que no se pueden contener, que gritan, le perforan los oídos a uno. ¿Sí? Ese es el tipo de alegría. Es como cuando usted le dice que va a llegar uno de sus amiguitos, ¿verdad? Y viene fulanito, ¿verdad? Pero fulanito no ha llegado. Los abuelitos, y viene el abuelito y ya están gritando de alegría, pero no ha llegado. Hermanos, ven que ese es el tipo de alegría. Nuestro rey viene, deberíamos alegrarnos, pero Cristo no ha venido, pero vendrá. Esa es la diferencia y deberíamos tener entonces razones para tener gozo en el tiempo presente. Tal como los niños se pueden alegrar, aunque aquello que se les prometió que iba a pasar, no ha pasado. ¿Cómo vamos a dudar nosotros de que algo que el Señor nos ha dicho no va a ocurrir? Cristo viene. Nos alegramos y tenemos motivos para un gozo genuino ya, ahora mismo, por algo que todavía esperamos, pero que ocurrirá. Cristo vendrá y cada día que pasa es un día más cerca de su regreso. Por eso debemos prestar atención cada vez que se nos manda a tener alegría y gozo en las Escrituras. A veces yo puedo parecer repetitivo, pero la razón de que sea así es porque con mucha frecuencia ese es el tipo de mandatos que aparecen. Y al estudiar los profetas, sin duda cada rato salen esos mandamientos. Y esto nos debe llevar a pensar en mucho. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros en nuestra debilidad, usualmente a veces, en lugar de gozarnos en estas promesas de Dios, ¿qué pasa? Compramos la mentira del mundo y nos deleitamos en ese placer temporal que da el pecado. Necios, tontos. ¿Por qué? Porque después de eso, ¿qué es lo que sigue? La amargura de haber pecado contra Dios. Pero ahí está. Se nos tiene que mandar que nos gocemos en Dios porque por nuestra necedad y pecado compramos la mentira de que puede haber placer en ese deleite temporal del pecado, que nada vale. También, precisamente porque pecamos contra el Señor, nosotros experimentamos, como David oraba, esa pérdida del gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Por eso se nos tiene que mandar que nos gocemos en el Señor, porque ese gozo en nosotros es fluctuante. Lamentablemente, somos criaturas finitas. Nuestras emociones no son constantes. Pero eso tiene su remedio cuando recordamos quién es el Dios en el que creemos, inmutable, en sus promesas y por lo tanto siempre seguras. También se nos tiene que recordar que nos debemos gozar en el Señor y en lo que Él ha prometido, porque hacemos ídolos de los buenos regalos de Dios. El Señor en su bondad nos concede muchas bondades, buenos regalos, y tristemente también de eso hacemos un ídolo. Y ponemos nuestra alegría, nuestro gozo dependiendo de eso que así como el Señor lo dio, también lo puede quitar. Es entonces cuando el Señor viene con su palabra y nos recuerda que nuestra alegría fundamental no viene de las circunstancias, ni de sus buenos regalos que nos da para que los disfrutemos. Y que por supuesto nunca estará en el pecado, sino que está en Él mismo. Vean lo que dice el pasaje. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Es el rey mismo la razón de la alegría. Sonríe usted cuando Cristo le es presentado, cuando tiene una conversación con otro hermano y están viendo juntos la grandeza del mismo Señor que profesan. Debería haber
expresiones genuinas de alegría cuando usted está en su intimidad leyendo la palabra y una verdad, ahora la entiende mucho mejor. O un pasaje donde antes no veía tan claro que se tratara de Cristo, ahora lo ve. Debería verlo. Porque Cristo mismo debería ser la razón de nuestra alegría. Como les digo, una lectura de los profetas nos muestra cuán frecuentes son esas exhortaciones. Por ejemplo, si nos devolvemos unas páginas atrás, vamos al libro de Habacuc, ese conocido final de Habacuc, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Recuerdan cómo hace unos años lo parafraseé un poco? Aunque no tenga que comer, aunque me despidan del trabajo, aunque mis fuerzas falten, aunque la enfermedad consuma mi cuerpo, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. No me gozaré en la salvación de Dios. No, me gozaré en Dios que me salva. Dios mismo, la fuente de mi gozo y salvación. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuándo dijo esto el profeta? Lo dijo cuando la noticia de la invasión estaba a la vuelta de la esquina. De hecho, eso es lo que él dice. Cuando escuché esta noticia, hubo angustia en mi ser, como podredumbre en mis huesos. Sin embargo, en el día que esto venga, estaré quieto. Aun cuando el Señor viene con su azote, como buen padre para con sus hijos, con todo yo puedo decir que en el Dios de mi salvación me gozaré. Él mismo es nuestro gozo. Si avanzamos al siguiente profeta Sofonías, tenemos también este conocido final en el capítulo 3. Nuevamente, ¿qué dice el versículo 14? Canta. ¿Y cómo? Oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Sí, Dios nos perdona el juicio que merecíamos. Ya no lo enfrentaremos, pero más que todo, ¿qué sigue diciendo el pasaje? Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Jehová es rey. Vemos ahora un pequeño avance en lo que estamos viendo. Alegría en Dios, pero particularmente en Dios que es rey. Simplemente porque no puedo pasar por aquí sin mencionarlo, ¿verdad? Sabemos que esta profecía en Sofonías luego nos lleva a un nivel todavía de mayor asombro, cuando nos dice que este mismo Dios además canta de alegría sobre su pueblo. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Por qué cantar y por qué regocijarnos? Porque Dios, nuestro Rey, está en medio de nosotros. Y esto es lo que también por fe creemos que en este mismo momento está pasando. Su presencia es real en medio de su pueblo. Ahora notemos que este fue el mensaje antes del exilio. Fue el mensaje que tuvo que consolar al pueblo durante el exilio. Pero ahora cuando estamos aquí en Zacarías, ¿en qué momento estamos? Estamos después del exilio. ¿Y cuál sigue siendo el mensaje? ¡Alégrate en Dios! ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? El mismo. Gócese en Dios, alégrese en Cristo, el Rey que ya vino y que vendrá de nuevo por usted, si su fe está en Él. Ahora, ¿y por qué? Si todavía nos quedara a nosotros alguna razón para pensar, bueno, ¿por qué tendría que gozarme en este Señor? Vean qué clase de Rey es el que viene. Dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti. ¿Cómo es este Rey? Justo y Salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Justo y salvador, o como veremos también, que ha sido salvado, y por eso es que puede salvar también. Humilde. Una humildad, una palabra que puede también darse a entender como pobreza, pero también como aflicción. Y particularmente, que vendría cabalgando sobre un asno, como ya veremos. Este rey se nos describe entonces con atributos que a veces parecieran contradictorios para la imagen que se tenía de un rey. De nuevo, un rey entraba era con pompa, con vestidos que demostraran la dignidad del cargo que ostentaba. Pero como vemos, este rey, si bien se describe como justo, igual, eso es lo que uno esperaría de un rey, pero la mayoría de los reyes no eran necesariamente justos. Ejercían su poder realmente de una manera más bien tirana. ¿Por qué es que se nos tiene que prometer a nosotros un rey primero y un rey como este? Bueno, el Señor a lo largo de su revelación le había mostrado al pueblo que sí iba a tener a alguien que los iba a gobernar. De hecho, en los días de Ageo y Zacarías, había un hombre llamado Zorobabel, que era un descendiente de Judá. A este hombre el Señor también le tuvo que traer palabras de aliento, diciéndole lo siguiente: vea, usted no es el rey davídico prometido, pero usted es uno que le tiene que recordar al pueblo que la promesa que yo di sigue en pie. Un día yo voy a dar a uno mejor que Zorobabel. Pero esa promesa que el Señor dio, bueno, es bastante antigua. Tan antigua que nos podemos ir, por ejemplo, a Génesis. Vamos a Génesis 49. Pues está leyendo Génesis, ¿verdad? Al inicio pareciera que quien tiene todos los números a favor es José, ¿verdad? Es el consentido de Jacob. Y Judá no es muy bueno que digamos, ¿verdad? El hombre se apartó por un tiempo, es un fornicario. Y sin embargo, en un momento de la historia, como en parte se nos recordaba en la mañana, este hombre llega luego a ser un redentor para Benjamín. Y las promesas finales de Jacob, aunque si bien hablaban buenas cosas para José, ponen el cetro y el gobierno es en Judá. Versículo 9 dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Pero vean el versículo 10, es asombroso. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hay mucho que pudiera decir de este verso, nada más por ahora veamos que hay un trono, un cetro que no le será quitado a Judá. Pero vean el versículo 11. Atando a la vid su pollino. ¿De qué sigue hablando todavía? ¿De Judá? Y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Es que es impresionante la palabra del Señor. El cetro no será quitado de Judá. Y ya desde entonces está esa imagen de un pollino relacionado con ese rey de esta tribu. Es que Zacarías está trayendo un montón de imágenes, de un montón de profecías. No podemos verlas todas por tiempo. Hay otras mucho más conocidas. Por ejemplo, Isaías 9, ¿verdad? Isaías 9, 6 y 7, ¿verdad? Nos dice a nosotros acerca de un niño que nacerá. Y nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vean cómo el reino de este rey es confirmado en juicio y en justicia. ¿Y qué es lo que nos dice Zacarías 9:9? Que el rey que viene es un rey justo. Es un rey justo. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo natural. ¿Qué es lo que debería venirle a uno a la mente si nos dice que viene un rey justo? Que gobierna con justicia, que hace lo recto. También lo podemos aplicar a su persona, que este rey en sí mismo no se le puede acusar de tacha alguna. No hay pecado en él. Y por eso este rey también sobrepasa a todos los descendientes de David. Es que usted lee a todos los hijos de David y hay pecado que se le pueda señalar, aún de los reyes más destacables, aún de un Ezequiel, aún de un Josías, aún del mismo David. Es que todos, desde David hasta que finalmente llegamos a Cristo, a todos se les puede señalar pecado, pero a Cristo no. Él es un rey justo como ninguno, es un rey sin tacha. Gobierna y gobernará con justicia. Él es soberano, pero no es un tirano. Actúa con sabiduría y rectitud. Nadie nunca recibe injusticia de él. Pero además es un rey salvado. No salvador. Es rey salvador, por supuesto. Lo que quiero decir es que la voz de este pasaje es una voz pasiva. Y la idea que está dando en primer lugar es que este rey ha sido libertado. Por eso les digo, el cuadro que hay aquí es un cuadro de contrastes. Es rey, pero ha sido libertado. Y esto no nos debe parecer ajeno. En efecto, Cristo como rey ha sido libertado. Es un rey a quien Dios salva. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Cristo como rey no solo pelea por su pueblo, sino que Él sufrió en lugar de su pueblo, pero no fue vencido, sino que Dios le dio la victoria. Vamos, por ejemplo, al Salmo 18. Hay salmos que se conocen como salmos reales o regios. Están dichos a veces de David, a veces de Salomón o de los descendientes de David, pero sin duda, en última instancia, sabemos que tratan acerca de Cristo, ese rey davídico que sí se sienta sobre el trono de David para siempre. Y el Salmo 18 nos muestra a nosotros cómo el rey, el ungido de Jehová, es salvado por Dios. Vean el versículo 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, y me tendieron lazos de muerte. ¿Ven cómo entonces el Salmo, si uno tiene a Cristo en mente, ya se nos empieza a parecer? Sí, este es un rey sufriente, pero Dios le salvó de estos sufrimientos. Vean, por ejemplo, el versículo 17. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Cuántos? Voy a hacer una pausa aquí. ¿Cuántos, verdad? Aunque uno lo entiende que es que David, aún verdad, cuando entendemos estas oraciones de David, que David no está diciendo que él era sin pecado, pero ¿cuántos en el fondo no les resulta siempre un poco chocante leer a David diciendo que Dios le ha premiado conforme a su justicia? Por favor, David. Pero Cristo lo puede decir sin que nadie pueda acusarle. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí.
y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Ese es nuestro Señor. Continúa el Salmo, es extenso. Veamos al versículo 46. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén, aleluya. Ese es nuestro Dios, y ese es nuestro Cristo, a quien Dios le dio la victoria. Habiendo vencido sobre la muerte y el pecado, confiesa el nombre de Dios entre las naciones. Estas son las misericordias firmes a David. En Cristo vemos el cumplimiento de ello. Este es nuestro Rey, este es nuestro Cristo, victorioso. Y porque Cristo es victorioso, porque Dios le da la victoria a Cristo, Cristo vence. Y porque Él vence, los que somos de Él somos más que vencedores también. Y porque Él vence, Él también puede salvar perpetuamente a los que por la fe se acercan a Él. O como lo dice más propiamente Hebreos 7:25, para salvar perpetuamente, para siempre. ¿Por qué Cristo puede salvar para siempre? Bueno, porque Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos. El otro contraste es que es un rey humilde. Como les dije, ¿verdad? Esta palabra puede tanto entenderse en un sentido económico o material, ¿verdad? Alguien que es muy pobre, y también de aflicciones, angustias. Cualquiera de los dos sentidos son para nuestro Señor. Siendo el Criador de todo, no hubo campo para Él en el mesón. O sea, tuvo que nacer acompañado de animales de establo, en un pesebre. El Creador de todo. Y siendo el dueño de todo, no tuvo donde recostar su cabeza. Y nació en una ciudad bien insignificante. Además, recuerdan la profecía de Miqueas, pero tú, Belén Efrata, la verdad eres la más pequeña. Pero ahí nació. No nació en un palacio. Pero si la sencillez con la que Cristo vivió nos asombra, más nos tienen que asombrar también sus aflicciones. Fue menospreciado, tratado como bastardo. Ni su familia creyó en él por mucho tiempo. Experimentado en quebranto, varón de dolores. Soportó hambre, sed, cansancio. Fue traicionado, azotado, herido por los hombres, pero mucho más. En su cuerpo y alma, de parte del Padre por causa de nuestros pecados. Él bebió la copa de la ira en nuestro lugar. Al punto que clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Cristo, el Mesías, hombre sin pecado, en su deidad, intimidad perfecta, para siempre con el Padre. Pero qué misterio, ahí en la cruz clamando, en angustia, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, nosotros no llegaremos a la profundidad de estas afirmaciones, pero aún al final de sus sufrimientos pudo decir, consumado es. Un rey humilde, sin duda. Pero por sus sufrimientos somos salvos. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Por eso, la conocida entrada triunfal en Jerusalén encapsula todo esto que hemos visto hasta ahora. Capsula tanto la grandeza como la humildad de nuestro Señor.
Estos contrastes que se nos presentan aquí, un rey como ninguno, en todo sentido, nadie como Cristo, y siendo el rey inigualable, rey de reyes. Entró como rey, sí, le reconocieron como rey, sí, pero humanamente hablando, tampoco fue que esa entrada fue lo más exaltado que pudo haber sido. Como todo lo que tiene que ver con los eventos de la última semana en la tierra de nuestro Señor, antes de su resurrección, la entrada triunfal la tenemos en los 4 evangelios, pero vamos a ir al relato de Mateo 21. Mateo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. De los 4 evangelistas, Mateo es el único que pone el énfasis en el hecho de que se tomaron 2 animales, tanto el asna como el hijo. Parece ser que la intención de Mateo es que nos quede bien claro, que no haya lugar a dudas de que ese hijo de asna, ese pollino, no había sido montado. Por eso él enfatiza que se llevaron los 2 animales. Pero no hay ninguna contradicción. A veces se arma mucha conversación de por qué Mateo tiene que enfatizar que eran 2. Bueno, yo creo que el punto de Mateo es ese. Él está mostrándonos que en efecto se estaba llevando a un hijo de asna, a ese pollino que no había sido montado por nadie antes. Pero todos los evangelios coinciden en que Jesús montó al pollino. El asunto es que por Mateo sabemos que se llevaron a los 2 animales. Ahora, ¿qué tenemos que pensar del hecho en sí mismo que Jesús se montara en un pollino? Como la descripción de Zacarías nos dice que él es un rey humilde, muchos toman esto como parte de la humildad. Es decir, ya ve a Cristo siendo rey, entró en un burrito, ¿verdad? Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso, porque realmente no era inusual que la realeza se montara en burros, o en mulos, o en asnos. Por ejemplo, hay jueces que se nos describen, que llegaron a tener bastantes hijos, ¿verdad? Hay 30 hijos, algo así, que iban montados en asnas. Y el otro eran 30 hijos y 40 nietos, también iban montados en asnas. Cuando Salomón es coronado, David pide que tomen su mula y que monten sobre ella a Salomón. Pueden leer de eso en Primero de Reyes, capítulo 1. Entonces, realmente, como les digo, no era tan inusual que esto pasara, pero sí hay que entender que sí hay una diferencia. Aunque no era inusual que un rey entrara o montara en este tipo de animales de carga, a la vez, la forma en que Jesús entró demuestra humildad, porque él no entró acompañado de una gran comitiva. Digamos, si nosotros comparamos con ese hombre perverso que fue Absalón, uno de los hijos de David,
la Biblia nos dice en 2 Samuel 15:1 que él se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y así era como él iba. Iba con esa gran comitiva, ¿verdad? Aquí viene Absalón. Y eso que no era nada todavía. Pero él estaba buscando el reino para sí. Era con pompa, era con exceso que se hacía ese despliegue. En Esther también, en el libro de Esther, en el capítulo 6, en una de las tantas malas coincidencias, ¿verdad?, entre comillas, que le pasaron al perverso de Amán, ¿verdad? En Esther capítulo 6, él va seguro de pedir ese día la muerte de Mardoqueo. La cosa le sale súper mal, ¿verdad? Porque al final le termina paseando a Mardoqueo. Pero lo que quiero que prestemos atención ahora, para no desviarme mucho, porque es que a mí me fascina ese capítulo, o sea, me fascina cómo le va de mal a Amán, es el hecho de que a él lo pasean en un caballo que está vestido con las ropas del rey. O sea, al caballo del rey le tenían hasta unas ropas especiales. Entonces, ven que sí hay de nuevo esa mezcla de contraste. Cristo entró montado en ese pollino. No era extraño que la realeza entrara en ello, pero a la vez no entró como entraban los demás reyes. Ese pollino no entró, vean que ahí le dice que se le pusieron, fueron unos mantos. No entró haciendo pompa, no entró con lujos. Y sin embargo, a pesar de esa entrada, se le conoce como la entrada triunfal porque las personas reconocieron a Cristo como lo que era, el Rey, y le cantaron como Rey. De hecho, esa palabra que leemos en Mateo, Hosana, lo que significa es eso, salva ahora. Y tiene también eco en otro de los salmos reales. Vamos ahora al Salmo 118. El Salmo 118 dice en los versículos 25 y 26, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Dónde está el Hosana? Versículo 25, oh Jehová, sálvanos ahora. Oh Jehová, Hosana. Eso era lo que le cantaban a Cristo. Ahora, en lo que todos podemos coincidir, ¿verdad?, es que los cantos y las ramas que cortaron las personas y los mantos que echaron se quedaron muy cortos, ¿verdad? Porque sabemos lo que ocurre, o lo que ocurrió unos días después. Los mismos que aclamaron Hosana, salva ahora, estaban gritando, crucifícale. Y sí, Cristo vino a padecer. Eso tenía que ocurrir. Sin embargo, la gran mayoría estuvo cantando ahí que Cristo era rey y luego estaban pidiendo que lo mataran porque no habían entendido qué clase de rey Cristo era. Ellos estaban esperando un rey terrenal, un rey que viniera a la manera de los otros reyes, a establecer un reinado como los que ellos estaban acostumbrados, que viniera simplemente a salvarlos de los romanos y cualquiera otras cosas. Pero no entendían que primeramente ellos ocupaban un rey que pudiera hacer lo que ninguno otro había podido hacer, que era salvarlos de sus pecados. Por eso, hermanos, no nos confundamos. Ese rey que entró exaltado y que se le cantó hosana al entrar en Jerusalén, aunque estaba en la cruz, crucificado, no nos confundamos, eso no fue una derrota, esa fue la declaración pública de victoria sobre todos los principados y potestades. Ahí Cristo tomó el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Cristo venció. En el momento más grande de su humillación y que a los ojos humanos parecía su derrota, Cristo vencía. Ese es nuestro Rey. Porque ese Rey es como ningún otro.
con muchísima más razón, yo espero que hoy entendamos este mandato, entonces esta exhortación a gozarnos en Él. Alegrémonos en el Rey que tenemos, porque no hay Rey como nuestro Cristo. Y por último, la profecía de Zacarías también nos señala a nosotros cómo gobierna y qué es lo que hará este Rey. Zacarías 9:10. Dice así: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Nos alegramos y nos gozamos en Cristo porque ninguno es como Él, y nuestra esperanza está en que su gobierno no tendrá fin. Lean bien lo que dice. Su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Este Padre que le dio la victoria a Cristo lo levantó de entre los muertos como señal pública de que su sacrificio había sido aceptado. Y habiendo sido humillado hasta lo sumo, también lo ha exaltado hasta lo sumo. Y ahora este Rey, cuando regrese, pondrá fin a toda violencia. Vean cómo Él hace la paz. Dice el versículo 10 que de Efraín destruiré los carros, obviamente carros de guerra, y los caballos de Jerusalén, los caballos de nuevo típicos, empleados en la batalla, en la guerra, y los arcos de guerra serán quebrados. Ya no habrá necesidad de más batallas, ya no habrá más necesidad de enfrentamientos, porque Cristo vendrá a establecer la paz para siempre. Ya no más guerra. Esto es lo que Él hace como Rey. De nuevo, como les digo, Zacarías simplemente está haciendo eco de lo que el Señor a lo largo de muchas otras profecías nos ha dicho. Por ejemplo, si nos regresamos a Miqueas capítulo 4, tenemos una profecía muy similar, que también a su vez se parece mucho a una que tenemos en Isaías, pero es suficiente con que veamos la de Miqueas. Miqueas 4:3. Y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y vean lo que van a hacer: y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Sus instrumentos de lucha serán convertidos en instrumentos agrícolas, en asadones, las cuchillitas para recortar. Ya no van a pelear más entre ellas. ¿Por qué será esto así? Porque viene Cristo que hace la paz. Como Rey que hace la paz, Cristo en primer lugar hace la paz entre nosotros y Dios. Porque nosotros somos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Pero en Cristo hay paz. ¿Por qué? Porque precisamente bebió la copa de la ira por nuestros pecados. Y por Él ahora somos reconciliados con Dios. Pero como Rey de paz que es, Cristo no solo vino a hacer la paz entre Dios y el hombre, sino también entre los hombres. Pablo lo resume muy bien. Yo quiero que busquen conmigo Efesios capítulo 2. Efesios 2:14. Efesios 2:14 dice así: porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, vean, reconciliar con Dios, ¿verdad? Nos reconcilia con Dios y también nos reconcilia con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca,
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo hace la paz de Dios y los hombres, entre los hombres y para el hombre. Él también nos da palabras de consuelo y paz. Estas palabras que os he hablado, es para que en mí tengáis paz, como estaremos viendo en Juan 16. Ese es nuestro Rey de paz, ese es nuestro Cristo. Yo creo que unas preguntas son necesarias acá. ¿Tiene usted paz? Vean, si este es su Rey, si Cristo es su Rey, usted debería conocer lo que es tener paz en esta tierra. Pero ¿cuántas veces estamos angustiados? ¿Cuántas veces estamos afligidos? Estamos preocupados por el día de mañana, cuando Cristo, nuestro Rey de paz, nos dice, no os afanéis por el día de mañana. ¿Tiene usted primeramente paz con Dios? ¿Ha sido usted reconciliado con Dios? Si eso es así, la gran carga que debería pesar sobre sus hombros ha sido quitada. Ahora se está en paz con Dios. Pero además, debería tener la paz de saber de que este Rey es el que gobierna su vida y que está en control de todo. Nada de lo que sucede en su vida está fuera del poder de su Rey. Todo lo que acontece es para el bien de los que le aman a Él. Pero también hay que preguntar, ¿vive usted en paz con otros a los que llama sus hermanos en la fe? Vean que Cristo vino a abolir las enemistades. Ahora, yo entiendo, en Efesios primeramente está hablando, ¿verdad?, de esa enemistad entre judíos y gentiles, que no se llevaban bien. Pero Pablo está diciendo, Cristo hizo uno y un solo hombre. Si eso era para judíos y gentiles, ¿cuánto más entre nosotros? No hay lugar para rivalidades en el cuerpo de Cristo. Debería haber paz. Y el testimonio que deben de tener los de afuera de lo que es esta iglesia es que nos conducimos en paz. De que aquí no hay chismes, de que aquí no se busca la destrucción del otro, sino que nos conducimos como uno solo, buscando la edificación mutua para crecer juntamente como edificio espiritual que somos. Toda enemistad queda atrás cuando reconocemos que somos uno en Cristo. Y como les adelantaba, finalmente el gobierno de este Rey es sin fin. Nuestro Rey, ¿de dónde gobierna? Dice que gobierna, ¿verdad?, que habla paz a las naciones y que su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. No tendrá límite geográfico, no tendrá límite de tiempo. De todo rey que ha reinado se puede decir, reinó de tal año a tal año y reinó de tal lugar a tal lugar. De Cristo no se dice eso. Él reina sobre todo y para siempre. Ese es nuestro Rey. Esa expresión particular, su señorío será de mar a mar. Adivinen, también viene de otro salmo real. Vamos al Salmo 72. El Salmo 72, si nos queda alguna duda, ¿verdad?, en algunos tendrá el título, El reino de un rey justo. Ya sabemos quién es. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. De mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Cómo tomar esa última expresión, verdad? Porque de mar a mar
como que sí nos transmite a nosotros esa idea que sin límite geográfico, pero del río hasta los confines de la tierra pudiera tomarse también, en un sentido de que geográficamente no tiene límite. Muchos señalan que este río puede ser el Éufrates, el río más largo e importante de Mesopotamia. Pero también puede ser una referencia a otras expresiones que tenemos en las Escrituras de que de la ciudad de Dios salen corrientes de aguas. Un salmo muy conocido que lo cantamos también a capela, el Salmo 46, ¿verdad? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea, sale de la ciudad de Dios. Algunos entonces dan a entender como, bueno, lo que está diciendo son esas aguas, ¿verdad? Esas fuentes de agua viva que salen desde la misma habitación del palacio del rey. Zacarías 14:8 también emplea este lenguaje. En todo caso, lo que importa es, nuestro rey gobierna sin límite alguno, ni de tiempo, ni geográfico. Yo espero que entonces lo que hemos visto esta tarde nos ayude a apreciar más la clase de rey que vino y que vendrá. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Este rey regresará, pero ya no en humildad. El rey que vendrá, vendrá con todo poder, vendrá con sus ejércitos celestiales, como el rey exaltado que es. En su primera venida, él venció la muerte y el pecado, pero en su regreso, él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y toda lengua confesará que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. La pregunta entonces para usted esta tarde es muy sencilla. Cristo viene. ¿Cómo será el regreso de Cristo para usted? ¿Es algo que espera con gozo y alegría o es algo que prefiere ignorar hasta que ya luego sea muy tarde? Cuando Cristo venga, habrá gozo por su salvación y temor por sus juicios. ¿Será para usted el regreso de Cristo para gozo o será para condenación? Y entre tanto que Cristo regresa, ¿le sirve usted como el rey que Él es? Si usted dice, Él es mi Señor, entonces sírvale como el Señor que es y sírvale con gozo. ¿Es Él Señor de su vida? ¿Le sirve con alegría? Si es así, dé gracias a Dios por la obra que ha hecho en usted para someterse hoy al Rey que vendrá. Y tomemos entonces cada día que pasa, mientras este cuerpo físico se va desgastando, que un día más estamos más cerca de estar con nuestro Señor. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, dice la iglesia. Amén. Nuestro Rey viene. Gloria a Dios. Él viene por mí. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por mostrarnos a través de profecías dichas siglos atrás, pero que brillan nuevas para nosotros hoy, porque es tu palabra y porque permanece en pie. Este día vendrá, este Rey glorioso vendrá, que nosotros, la iglesia del Señor, esté expectante, aguardando con gozo ese gran día. Y perdónanos, Señor, por no servirte como deberíamos al considerar la gran salvación que en Cristo nos has dado. Bendecimos tu nombre y te ruego que entonces consideremos lo que a lo largo de este día hemos escuchado y pidamos que no seamos oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica. Te pedimos también desde ya por los testimonios que hoy hemos escuchado y por el que vamos a escuchar, para que también nos gocemos de ver lo que este evangelio sigue produciendo, llamando a esclavos de pecados para ser siervos de justicia.
En Cristo te damos las gracias. Amén.